mientras charlamos, prometo que te la paso, ¿sí? Como te adelanté en la presentación del programa de hoy, vamos a estar hablando del desempleo y la aceptación de esto como conflicto o como desafío. Se trata de cómo afrontamos esta situación, el desempleo desde un punto de vista positivo. ¿Y qué implica esto? Que me va a llevar a un descubrimiento personal. Entonces, vamos a estar hablando sobre acciones a seguir, ¿sí? ¿Qué pasa con la aceptación? ¿Qué pasa con el conflicto? ¿Y qué pasa con los desafíos? Vamos a ver también algunas preguntas, ¿sí? Para que te autoindagues, que no son solamente para aquellos que estén sin empleo, ¿sí? Sino también para si estás transitando una situación en la que estás pasando por una incertidumbre muy grande porque no sabes si te podés o no quedar sin él, ¿sí? Porque te pueden estar ofreciendo un retiro voluntario, te pueden estar ofreciendo adherirte a una jubilación anticipada, ¿sí? Te voy a leer un ejemplo de alguien que, sin la necesidad de pasar por un conflicto, pudo generar otro proyecto, ¿sí? Y cómo lo hizo, cómo lo gestionó. Una nota que encontré en Infobae que me pareció que podía llegar a interesarte. Entonces, la idea es que frente a cualquiera de estas situaciones que te mencioné, lo primero que tenemos que hacer es aceptar la situación. Entonces, lo importante en esta situación es diferenciar lo que es de lo que debería ser. Y esto implica una toma de conciencia y un responder el para qué. No quedarme en si fue justo o injusto, con todo lo que yo hice, con todo lo que no hice. No quedarme en ese talado de nuestro cerebro, ¿sí? De que justo en este momento, de que mira lo que me pasa, ¿sí? Sino que tomar conciencia. Bueno, estoy en esta situación, ¿sí? ¿Y para qué esta situación se me planta en este momento en mi vida? Esto es lo que me tengo que contestar. Esto significa que acepto lo que me sucede como una manera de progresar, un desafío. Y ese desafío me puede generar un aprendizaje. Ahora, ese aprendizaje va a depender de una nueva forma de ver la vida, mientras que si me quedo en el conflicto, me va a generar más conflicto. Entonces, lo repito por si sonó medio a trabalenguas. El desafío frente a una situación que yo no esperaba es una nueva forma de ver mi realidad. Si me quedo en el conflicto, voy a generarme más conflictos. Para aceptar el conflicto, no debo resistirme, ni evadirme, ni evitarlo, sino observarlo. ¿Y cómo? De forma consciente, poniendo una distancia emocional e incluso hasta social, te diría, de qué es lo que piensa el inconsciente colectivo frente a esta situación. Y al intentar correrme del lugar de protagonista del conflicto, la mente, si me quedo, en ser protagonista del conflicto, la mente difícilmente sea compasiva. Entonces, al correrme, van a aparecer ideas que de otra forma no tendría. Voy de vuelta. Si me quedo en el conflicto, estoy en problemas. Si me corro de ese conflicto, voy a comenzar a verlo de otra manera y seguramente van a aparecer ideas que desde el conflicto no. Es un trabajo arduo, no es algo que de la noche a la mañana lo podamos resolver, ¿sí? Todo autoconocimiento tiene que ver con esto. La realidad es que las cosas suceden y el único método que hay para superarlos es el que vos puedas crear
para que tu mente funcione con su capacidad más alta. Entonces, frente a una realidad, ¿sí? Yo soy el creador de la salida. Entonces, la aceptación es ver el conflicto como una gran oportunidad y que lo que sucede es causal y no casual. Y que ese problema incluso puede generarme soluciones a otros conflictos que de otra manera no los hubiera visto. Si algo pasa en un determinado momento, es el momento que pase. No voy a poder hacer nada para impedirlo. No hay forma de que controlemos el futuro ni cambiar algo de nuestro pasado. Entonces, tengo que verlo como una gran oportunidad. ¿Para qué? Para potenciarme. Entonces, el tema es que muchas personas, cada conflicto, por más que tengamos el mismo conflicto, que puede ser el quedarme sin empleo, lo atraviesan de formas diferentes. Cada uno lo va a gestionar de forma diferente. Entonces, como decimos siempre, las emociones que me genere ese conflicto y cómo las gestione es los resultados que voy a tener. Pero en este caso no hablamos solamente de emociones, sino también en qué grado de conciencia me encuentro al momento del conflicto. Y acá es donde también aparece un desafío. Quizás esto que el universo me propone en este momento, ¿sí?, implique que yo tenga que cambiar mi conciencia y que dé un salto en mi conciencia, ¿sí? Entonces la posibilidad que se me abre es mucho más amplia y va a generar la creación de mi nuevo camino, que también va a depender de esto, del grado de conciencia que yo tenga al momento que me sucede. Y entonces acá te pregunto, ¿qué tipo de camino elegís? ¿Qué tenés en cuenta al momento de decidir? Y por más que sea un nuevo camino, van a aparecer obstáculos y dificultades. Y si estás dispuesto en este nuevo sendero, en este nuevo camino, en esta nueva propuesta, en esta nueva realidad que vas a tener, si estás dispuesto a superarlos. Y los peores obstáculos que vas a tener van a ser tu mente y tus emociones. El peor obstáculo, la peor dificultad vas a ser vos mismo, si no es que no entendemos que esto implica un cambio de conciencia, implica un cambio de realidad. Y en este cambio de conciencia, en este cambio de realidad, en esto que yo soy mi propio obstáculo, decir, sí, claro, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Cómo hago para negociar conmigo misma? ¿Cómo hago para correrme del lugar en el que estoy? Lo mejor que podés hacer es, acá entra el tema de la coherencia. ¿Qué es esto? Empezar a hacer lo que realmente sentís y pensás. Esta es la base para cualquier cosa que quieras que te salga bien y de paso no te sentís traicionado al otro día. Porque si yo pienso una cosa, siento otra cosa y hago algo completamente diferente al otro día, me voy a sentir fatal. Me voy a sentir la peor de todas las personas del universo. Ahora sí entro en cierta coherencia en donde uno mi corazón con mi cabeza y me dejo llevar por lo que mi corazón dice. Empiezo a tomar otro tipo de decisiones. Voy a evitar tocar mi herida de traición, ¿sí? Y también al tomar mis propias decisiones, ya no voy a responder a lo que una sociedad dice que tengo que hacer en determinado momento, esté o no de acuerdo. Y rompo también con ese inconsciente colectivo que si parece que nos salimos, todos nos miran como si estuviéramos hablando en otro idioma.
¿Qué es lo más importante en esto de la coherencia? Escucharte, desarrollar la escucha y abstraerse del que juzga y condena. Y este escucharte incluso te va a llevar a reformularte creencias si fuera necesario. Entonces, lo importante es entender que la solución a este conflicto solo está dentro nuestro. Y encontrarla es parte de este desafío. No hay otra. Pueden venirte con todas las fórmulas mágicas, todo lo que cada uno hizo, todo lo que no hizo, todo lo que los cursos que hizo, todo. La fórmula la tenés vos y está dentro tuyo. Y acá, digamos, te pregunto, ¿en alguna ocasión has vivido o estás transitando alguna situación de desempleo? La realidad es que un despido puede ser algo muy duro, sobre todo para los que tienen carga de familia. Por lo general se experimenta como un hecho traumático que puede generar un cuadro de estrés realmente muy importante, y acá es donde bio aparece, ¿sí? Detrás de todo estrés va a aparecer un síntoma, detrás de todo un síntoma hay un estresazo. Pero lo cierto, lo real, es que esa situación puede ser una oportunidad para hacer un cambio de vida. Entonces, ese cuadro de estrés, esa salida traumática de una determinada situación, nos va a enseñar a dar un sentido a nuestra vida a través del trabajo. Y estamos escuchando siempre, o estamos acostumbrados a escuchar, que no podés vivir sin trabajar. Yo lo escucho desde hace décadas, y era algo que en mi casa se escuchaba todos los días. Y como si fuera un pecado, como si fuera un delito vivir sin trabajar. Entonces ya tenés una creencia, y no quiere decir que realmente vas a transformar eso, pero sí hay que desprenderse. Cuando hablamos de trabajar creencias, tiene que ver con esto. Es necesario e imprescindible a las personas que estén pasando por una situación de este tipo acompañarlas. Quizás no se queden desempleadas, sino que puedan acceder a una jubilación, a un retiro anticipado. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque van a pasar por una situación de gran vulnerabilidad. ¿Sí? Entonces, esta situación genera una reorganización de tus recursos, y por lo general, por lo que se ve en los acompañamientos terapéuticos, prescinden de los espacios terapéuticos que han creado, y esto es un gran y grave error. Lo que te sugiero es que si estás atravesando una situación de esta y estás por tomar una decisión, lo hables con tu terapeuta y probablemente encuentres juntos alguna opción que te permita continuar con ese proceso. ¿Desde qué lugar te lo digo? No solamente desde el lugar en que en este momento acompaño gente, sino también del lugar de paciente, en donde sin el apoyo de mi terapeuta en determinados momentos hubiera sido muy difícil o más difícil tomar determinadas decisiones. Entonces, permitite que te ayuden, ¿sí? Este es lo primero que tenés que tener en cuenta. Permitile al que te quiere ayudar, no desde el juzgamiento que hablábamos antes, ni la condena, sino desde una ayuda amorosa, permitilo. El trabajo es una característica que compartimos todos los seres humanos de una manera indistinta, ¿sí? A todos nos afecta, a todos a lo largo de nuestro desarrollo como personas, ¿sí? Trabajamos. Entonces se me ocurrió buscar el significado etimológico de esta palabra, trabajo, y encontré que deriva directamente
Eh, la palabra original es tripalium. ¿Qué era el tripalium? Sí, yo también empecé a buscar. Era una especie de cepo o instrumento de tortura compuesto por 3 maderos donde los reos sufrían un tormento. Entonces, si asociamos la palabra trabajo a un tormento, a una tortura, ya sabemos por qué es. La cantidad de veces que decimos la palabra trabajo sin saber lo que esa palabra significa, lo que el peso que esa palabra tiene. Y te invito a que vayamos un poco más allá. La palabra trabajo traba abajo, tira para abajo. Mientras que si pienso en otra palabra que puede reemplazar, que puede ser sinónimo de la palabra trabajo, sería la palabra actividad, que me sugiere otras cosas, como que activa la vida. Impresionante la diferencia, ¿no? Entonces te invito a que repitas las 2 palabras, trabajo y actividad. Fíjate con cuál te vinculás más, ¿sí? Y qué es lo que te dice una palabra, qué es lo que te dice la otra, cuál es la que elegís para vincularte a partir de ahora, para cualquier cosa que vayas a hacer. Y también invitarte a que recorras tu historia familiar y recordar qué pasaba en tu familia en relación al trabajo, qué creencias había en tu clan con respecto al trabajo. Peor que el trabajo, estaba visto como un sacrificio o como un esfuerzo. Y en la cultura occidental, ¿sí?, el sacrificio está asociado a la pérdida, al dolor. Y acá volvemos al valor de la palabra que siempre decimos, ¿no? Entonces, ya no es trabajo, ya no es sacrificio, vinculémonos a esfuerzo o a actividad. Reemplacemos palabras. Otro tip. ¿En tu casa estaba permitido trabajar de lo que te gustaba o era algo impensado? Y por ejemplo en la mía aparecía, en mi casa, ¿no? Aparecía la típica frase, nadie trabaja de lo que le gusta. O quizás peor que esa, nadie se hace millonario trabajando. Y con esa frase, imagínate dónde quedó el vínculo con la abundancia, ¿no? Con la autoestima. También hay otras cosas que pueden pesar que tengan que ver con tu familia, y si hablamos de una familia patriarcal, donde solo el hombre es sostén de familia, o si sos mujer y tuviste que resignar algo para ser madre y dedicarte a tu familia, y tuviste que dejar tus estudios, tu trabajo, tu profesión, lo que te gustaba. Te sigo tirando más tips que te pueden llegar a ayudarte a indagarte. En tu clan eran todos empleados de dependencia, eran todos profesionales, eran independientes. ¿Crees que estás obedeciendo a alguna especie de mandato familiar que te limita al momento de definir tu ocupación, a qué te vas a dedicar, al de encontrar tu propio camino, o estás limitado o estás siendo obediente a algún ancestro? Entonces, la propuesta es trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Y acá es donde aparece el primer desafío, que es lo que te hago con mi tiempo libre, con el ocio, con el disfrutar. Pero esa parte queda para la próxima. Lo importante es que rescates este concepto. No es necesario trabajar 24 horas los 7 días de la semana. ¿Y con qué tiene que ver? Con que la vida nos hace propuestas movilizantes todo el tiempo. Y aquí es cuando debemos decirnos, he hecho toda la vida lo mismo, pero ahora puedo cambiarlo. Es el momento que lo cambie. ¿Y te preguntaste alguna vez qué quieres ser? Si realmente lo que estudiaste responde a lo que querías para vos. ¿Se te ocurrió imaginar un despido como una oportunidad de cambio, de progreso, de salir de una falsa zona de confort, de hacer realmente lo que tenés ganas de hacer, lo que hiciste toda la vida y para lo que crees que sos realmente muy bueno?
hacete un ejercicio. Imagina por todos y cada uno de los trabajos por los que has hecho y has pasado hasta ahora y que lo hiciste quizás en consonancia con las necesidades de un sistema y no de las tuyas. Y entonces los trabajos se eligen en función de lo que se espera de nosotros, de lo que hemos estudiado, del oficio que algún ancestro tenía y decidió continuarlo. Pero ¿qué pasa cuando aprovechás esa oportunidad que te brinda ese despido para hacer lo que realmente querés hacer y no lo que se espera que hagas, lo que el otro espera que vos, lo que la sociedad te dice que tenés que hacer? Tenés la posibilidad de elegir, tenés la oportunidad de elegir. Entonces, de descubrir qué te interesa y de cómo querés hacer este nuevo camino de vida. Y en este nuevo camino de vida es bueno comenzar a visualizar, a crear otra realidad en la cual realizás la actividad que querés, que te gusta, un hobby, algo que tengas, algo que sepas hacer, algo en que todo el mundo te dice, sos bueno para esto, pero vos no te la crees. Algo que amás, y te repito, sabés que sos muy bueno haciéndolo, pero no te la crees. Repasá tu historia laboral y empezá a extraer de cada trabajo que has realizado, de cada puesto que has ocupado, cosas positivas que te hayan hecho crecer personal y profesionalmente. Cada tarea que has realizado puede ser potenciada y el universo en algún momento la puso en tu camino y es hora que lo veas. Entonces, todo aquello que hayas hecho y donde lo hayas hecho ha estado bien. No quiere decir que hayas tomado decisiones equivocadas. Fueron experiencias necesarias para en el presente co-crear tu futuro, co-crear otra realidad. Lo que sucedió es que incluso obedeciste una necesidad del sistema. Y cuando lográs reconocerlo, podés emprender tu propio camino en dirección a otro lugar, encontrando opciones diferentes, un mundo diferente, un mundo distinto, el que tú quieras crear, el que vos quieras crear, el que se te ocurra. Y es acá donde va a empezar a aparecer tu potencial. Y a disfrutar no ya del trabajo, sino de tu nueva actividad, cualquiera que sea, cualquiera que elijas, la que vos decidas, en la que creas que sos el mejor. Y ahora te voy a empezar a leer la nota que apareció en Infobae, ¿sí? Y no solamente sirve para aquellos que puedan estar transitando una situación de desempleo, sino creo que incluso para aquellos que están trabajando. Y dice así. La nota se titula Era empleado público, renunció para estudiar y ahora factura más de 65 millones al año. Claves de un cambio de vida en 3 años. Leonardo Russo estudió programación y se jugó por el trabajo independiente. No hay soluciones mágicas, toma tiempo, mucho esfuerzo, paciencia y disciplina, asegura. Ganar poco es una preocupación constante, más aún en periodos de alta inflación y pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Pero también puede ser una motivación para tratar de ir un poco más allá. Aunque no es una tarea sencilla, hay quienes con esfuerzo y dedicación logran tomar impulso para emprender en busca de alcanzar la independencia financiera. Un caso de éxito en particular para entender cómo se deben enfrentar los desafíos y cuáles son los esfuerzos necesarios para alcanzar los objetivos es el de Leonardo Russo, de 36 años. Era empleado público de la Administración Pública Nacional y hoy es programador independiente que le permite ganar en pocas semanas lo mismo que antes percibía en todo un año de trabajo en relación de dependencia. Russo comenzó su carrera en el Ministerio de Producción, desempeñándose como administrativo en la evaluación de vehículos prototipos. Su trabajo consistía en gestionar trámites y certificados
necesarios para que las empresas cumplieran con los estándares de seguridad antes de empezar a comercializar los nuevos modelos en el país. Sin embargo, el verdadero giro de la historia vino tiempo después, con el 2012, cuando la carrera de ruso comenzó a despegar. Me encontré con un amigo quien me propuso un desafío: desarrollar una aplicación para facilitar el uso de PC de escritorio a personas no videntes, comentó. Leonardo aceptó y creó un sistema de honor en que, con guía de voz e interfaz gráfica, permitió a personas con discapacidad visual utilizar una computadora. El siguiente paso en su carrera fue internacional. Motivado por las mayores oportunidades y salarios en el extranjero, Leonardo comenzó a trabajar como freelance para clientes internacionales. Contrató a una contadora y empezó a facturar en dólares, con ingresos significativos. Trabajó para una empresa canadiense, luego para una estadounidense y actualmente colabora con la CNN en Estados Unidos. En 3 años, sus ingresos brutos anuales alcanzaron los $6.000 por mes. Leonardo aprendió a dominar lenguajes de programación. Uno de sus proyectos actuales es un simulador de Arduino diseñado para permitir que cualquier persona pueda aprender y probar el funcionamiento de Arduino sin necesidad de comprar una placa física. Esto es de especial utilidad en regiones o países donde el acceso al hardware es limitado. Este proyecto ya obtuvo repercusión mediática en Estados Unidos, Francia, Hong Kong e Italia, contó el desarrollador. La historia de Russo es un testimonio de cómo la pasión y la dedicación puede transformar una carrera, llevando a un profesional desde una posición administrativa hasta convertirse en un reconocido desarrollador de software a nivel global. Lo importante no es cuánto gane una persona en un momento de su vida. Con tiempo, paciencia, disciplina y dedicando al menos 1 hora al día a estudiar, a mejorar y a los proyectos personales, se puede lograr un gran cambio, aseguró. Creo que al final del día, depende de cuánto quieras mejorar tu vida, mucha gente se queda en un trabajo donde le pagan lo suficiente para subsistir y no consiguen algo mejor por miedo a lo que tal vez podría pasarles en un trabajo distinto. La comodidad en lo conocido supera en muchas ocasiones al deseo de una mejor vida. No hay soluciones mágicas. Toma tiempo, mucho esfuerzo, paciencia y disciplina. Puede que a una persona le tome 1 año facturar millones y a otra le tome 5 o 10, pero si realmente se lo desea, todos llegan. Y así cierra la nota. Dejo de hablar un ratito, te dejo escuchando un poquito de música y ya